todos y bienvenidos a nuestra sección de Quinocarrete Artes Oscuras, donde damos nuestra interpretación acerca de obras conflictivas, pecaminosas y geniales que tienen algún tipo de mensaje oculto, ¿no? El día de hoy es muy importante porque estamos acompañados de Leonor Bahamón, que es maestra de literatura norteamericana y tiene vasta experiencia en enseñanza de la literatura en lengua inglesa, y que se ha dedicado en los últimos 20 años a la traducción. Hola, Leonor, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás tú? Bien, sí, señora, muchas gracias por acompañarnos. No, a ti muchísimas gracias por invitarme. Sí, Es un pues placer. bueno, nos toca ahora contarle al querido público que el día de hoy vamos a hablar acerca de una señora muy, muy importante en la literatura, que fue una poeta llamada Sylvia Plath, nacida en Boston, Massachusetts, el 27 de octubre de 1932 y que falleció el 11 de febrero del 63 en Londres, Inglaterra. Para que tengan un poquitico de concepto de cómo era esta señora, pues en su poesía, vamos a decirles un par de líneas acerca de uno de sus poemas, Lady Lazarus, que dice: morir es un arte como cualquier otro, yo lo hago excepcionalmente bien. Sí, como tú bien lo dijiste, es uno de los poemas más importantes que ella escribió. Se llama Lady Lazarus. Bueno, te cuento que Sylvia Plath es una de mis autoras norteamericanas favoritas. Desde pequeñita demostró siempre ser una niña muy inteligente, una niña precoz, con unos padres intelectuales muy bien educados, profesores universitarios. El papá enseñaba alemán y zoología en la Universidad de Boston, pero tenía una personalidad bastante fuerte. Entonces él sufría de diabetes, pero en ese entonces él escogió que no, que lo que él sufría era cáncer y no se dejó tratar de la diabetes. Entonces terminaron amputándole una pierna y como consecuencia de la amputación y de la enfermedad, pues murió cuando Silvia tenía tan solo 8 años. Sí, Entonces, frente a las penurias económicas, pues la mamá tuvo que dedicarse de nuevo a la enseñanza en la escuela secundaria y traer a los abuelitos para que vinieran a hacerse cargo de los niños. Ese era el hogar de los Plath, la mamá, sí, los dos niños y los abuelitos. complicada toda situación, porque es que la cosa es que Silvia desde pequeña, desde su infancia, tuvo muchos logros académicos, ¿no? Ella publicó poesía, ficción, periodismo, ¿no? Y incluso antes de asistir a la Universidad Smith con una beca parcial. Resulta que ella tuvo una especialización en inglés y continuó por muchos años teniendo reconocimientos, pero tenía un problema muy grande para la época, es que era mujer, ¿no? Y el concepto que se tenía en esa época como mujer completa era estar en la casa criando los chinos y cuidando al esposo, ¿no? Entonces esto es lo que se consideraba como una mujer completa, ¿no? Algunos de sus conflictos de su vida fueron como la carrera versus el matrimonio, ¿no? Entonces, esto se combinó con un problema gravísimo de enfermedad de depresión de la que ella sufría, y al parecer esto venía de la línea paternal, ¿no? Y esto le causaron a ella un colapso en 1953, poco después de haber trabajado de editora para la revista universitaria Mademoiselle. Sí, este colapso conllevó a que la internaran en una clínica y el tratamiento que le dieron en la clínica obviamente incluía electrochoques y tal vez eso fue lo que la llevó cuando salió de la clínica a su intento de suicidio en agosto de 1953. Y ella pasó interna en esa clínica 4 meses bajo atención psiquiátrica antes de ingresar de nuevo a la universidad. Finalmente, en junio de 1955 se gradúa con la calificación máxima, summa cum laude, y al mismo tiempo, como consecuencia de haberse graduado, logra una beca Fulbright para estudiar una maestría en literatura en Cambridge, Inglaterra. Y en esta universidad fue donde ella conoció a Ted Hughes, ¿no? Era un poeta que además el tipo era súper pinta, ¿no? Terminaron casándose en 1956. Un año después, en el 57, regresaron a Estados Unidos, donde Silvia empezó a enseñar inglés en la universidad donde se había graduado, ¿no?
Ellos vivieron en Boston durante un año y se establecieron pues como escritores profesionales. Y a finales de 1959 se regresaron a Inglaterra, ¿no? Y en los siguientes 3 años tuvieron 2 hijos, Frida y Nicolás. Entonces, mientras tanto, Silvia publicó el libro El Coloso y otros poemas, ¿no? Y entonces ya en ese momento estaban establecidos en Devon. Sin embargo, pues este matrimonio duró poco, porque es que Hughes era infiel y ya le estaba siendo infiel a Sylvia Plath con otra mujer, otra poeta inglesa que se llamaba Asia Weber. Y eso hizo pues que la pareja se separara, se divorciara. Después de esto, Silvia se mudó con sus 2 hijos a un apartamento pequeño que era de propiedad del poeta Yeats en Londres, que él la dejó vivir ahí. Y ahí en ese apartamento y pasando apuros económicos es donde escribe su famoso poeta Daddy. Que ese también es duro, ¿no? Sí, es sí. bien complicado ese poema. Bueno, entonces después pasó lo terrible, que es el punto donde vamos, ella terminó suicidándose, ¿no? Entonces una noche cogió, le dejó comida a los 2 hijitos que estaban bien chiquitos y le dio por meter la cabeza en el horno de la cocina. Entonces prendió el gas y hasta que se quedó dormida. Solo tenía 30 años y como pueden ver en las fotos era una mujer muy, muy, muy bonita, ¿no? Y entonces lo peor del cuento es que unas semanas después le publicaron el libro de su novela autobiográfica, pues llamada The Bell Yard, ¿no? Lo cual, si se hubiera esperado un poquito, de pronto hubiera podido ver otras de sus obras publicadas, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, este problema de la depresión y el suicidio, yo creo que vale la pena tratarlo con mucha seriedad y con mucho respeto. Claro. Porque es que, a ver, ocurre una cosa, resulta que nosotros estuvimos investigando, ¿no? acerca de la depresión, y eso tiene muchísimas cosas por detrás, ¿no? Entonces, además del problema... Pero podríamos empezar por definir qué es la depresión, bueno, ¿cierto? Dale. Bueno, de lo que investigamos dice que la depresión es una enfermedad o un trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, un decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y una disminución de las funciones psíquicas. Sí, y la cosa es que por esa época no había un conocimiento de la química del cerebro parecido al de hoy, ¿no? Al que tenemos por estos días, y hoy pues se conoce mucho más cómo funcionan los neurotransmisores. Pues podríamos especular que Sylvia Plath hubiese tenido de pronto más posibilidades el día de hoy de estar con vida, ¿no? Si hubiera existido medicamentos y los recursos que tenemos actualmente. Resulta que la depresión de Silvia pudo haberse de pronto complicado un poco más por el aislamiento que sentía. Por ejemplo, el hecho de que en esa época no existía ni internet, ni fax, ¿no? Y la falta de inmediatez de lo que tenemos en este momento, de pronto la llevó a sentirse un poco peor, ¿no? Sí, en ese entonces, a mediados del siglo pasado, pues había las cartas, obviamente que se demoraban muchísimo, había el teléfono, que era con operadora, no era que la gente tuviera teléfonos en la casa, como hoy en día, y entonces todo eso hacía que ella sintiera en su ser, en su alma, esa sensación de soledad, de aislamiento. Sí, y resulta pues que la falta de ayuda psicosocial, ¿no? Y pues el estar alejada de la familia, ¿no? Eso tampoco era muy bueno. Pues estamos hablando de la mamá, ellos como vivían en Inglaterra, nunca entenderé ella por qué no decidió devolverse, ¿no? Además que, por ejemplo, en esa época, porque es que hay una película que se llama Silvia, que es del 2003, con Gwyneth Paltrow y Craig. La película es buenísima. En uno de los pedazos de la película muestran que ella sale de la casa para poder llamar por teléfono, ¿no? Ellos no tenían por más de que estuviera mal económicamente, pero no era común tener teléfonos en la casa, ¿no? Sino eran como del barrio, ¿no? Entonces, y mire, esa es esa es la película que tú me puedes tal vez aclarar más porque tú manejas mucho mejor ese tema. Es una película autobiográfica, pero no recuerdo bien ahorita el nombre, cómo se llaman y quiénes son los se llama Silvia. actores.
Se llama Silvia con Gwyneth Paltrow y con Daniel Craig. Pero esto tanto como autobiográfica, no, yo no lo veo tanto así. Esto es un drama. Porque, por ejemplo, la de Bohemian Rhapsody sí es un biopic, ¿no? Y están hechas de esa manera, porque es un biopic. Esta no fue así. Esta fue más drama, ¿no? Sí, claro, pues es que la vida de Silvia Plath era un drama completo, ¿no? Sí, Pero sí se da uno una idea de lo que era la vida de ella. Más que todo, yo creo que la película parte del momento en que ella ya está estudiando en la universidad y en el momento en que ya conoce a Ted Hughes. sí, sí, sí. Y la película, no me malentiendan, la película está muy bien hecha. El reparto está bastante bien. Y lo bueno es que está gratis en YouTube, ¿no? Pero En sí inglés, creo que o sea, español. muy buena. A mí me gustó muchísimo. Sí. Sí. Pero entonces te nos lleva a lo Bueno, ¿de qué siguiente. estábamos hablando? De la depresión, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, uy, eso es complicadísimo. Entonces, para algunos, pues resulta que hay dos puntos de vista acá, porque para algunos el suicidio puede ser una muestra de valentía, porque el que suicida teóricamente no teme a la muerte o al más allá, ¿no? Y la segunda, No, pues, no le... Ujú. cobardía, porque piensan que el suicida no es capaz de enfrentar soluciones de dolor y tristeza que son inherentes al ser humano, ¿no? Sí, sí, yo también podría decir con todo respeto para este tema tan delicado que el suicidio, desde el segundo punto de vista, el de la cobardía, también se puede asimilar a una idea de fracaso por precisamente el suicida no poder enfrentarse a esas situaciones de angustia y de amargura y finalmente tirar la toalla y dejarse llevar por la desesperación. Y Sí, entonces yo creo que en este caso el abandono del esposo de Ted Hughes es el detonante sí. que la lleva a ella a abandonar el campo de batalla y finalmente rendirse porque sentía que se había quedado sola como mujer, como esposa. Es verdad. Entonces, resulta que antes de que ella muriera, a partir como de 1962, en los últimos meses, escribió al menos 26 poemas que se publicarían póstumamente en su libro Ariel. Sí, sí, ese es un libro muy importante. Ahí uno de esos poemas precisamente ese es el que hemos venido hablando que se llama Daddy. Ahí ella mezcla, tiene una mezcla de su lado oscuro con su lado optimista. Por ejemplo, en su lado oscuro ella escribe sobre la ira, el humor macabro y la rebeldía que sentía frente a ese tipo de educación predeterminada a la que ella fue sometida. Pero al mismo tiempo ella trataba temas como de alegría y mucho sarcasmo. Ella, con su humor negro, frente a eso también tenía humor bastante bueno, Sí, sí, sí. pero ella en sus poemas evidenciaba y trataba de dar como esa comprensión profunda que había de las numerosas funciones que podría desempeñar la mujer, pero que no le estaban permitidas. Pero esa opresión, ¿no? Sí, Complicadísimo. sí. Entonces, esto nos lleva a una parte importante que es de los pocos ángeles que ella tenía, pues que ella tenía muchos amigos, ¿no? Los que le ayudaban también económicamente, pero una muy importante es la poeta Anne Sexton, ¿no? Que ella también pues tenía sus propios demonios bastante complicados y que se suicidaría 10 años después de Silvia, ¿no? Entonces resulta que ella fue nacida en 1928 y fallecida en 1974. Ella fue pues contemporánea y amiga de Plath, ¿no? Una poeta excepcional que encaja dentro de ese grupo de poetas convencionales, ¿no? Entonces ella tuvo una vida súper exitosa en la poesía y comenta con frecuencia con Plath sobre la idea de suicidarse. Ella es como si tuvieran un plan de hacerlo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, Anne Sexton le reprochó a su amiga el haberse robado la idea de suicidio, mucho de haberse suicidado antes, ¿no? 11 años antes. Y le escribió por ahí: ladrona, ¿cómo te has metido dentro? ¿Te has metido abajo sola en la muerte a la que deseé tanto y tanto tiempo? Complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que esta poeta Anne Sexton tiene prácticamente la misma importancia de Silvia Plath como su contemporánea y exitosa, y yo creo que vamos a hacer, no creo no, más adelante vamos a hacer un especial
de esta poeta. Vale Es mucho la necesario, pena. totalmente necesario, porque a mí se me hace que de alguna manera también quedaría como mocha la historia de Silvia, ¿no? Entonces, y de hecho, como si la una no pudiera vivir sin la otra, más o menos, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces ahora vamos a hablar, como ya hablamos de un ángel, entonces vamos a hablar de demonios, sus demonios personales. Ella, pues, como ya bien lo dijimos, quedó huérfana de padre a los 8 años y aunque lo amaba, sufría el rigor de esa educación férrea que le exigía la perfección en todo sentido de la palabra, tanto el papá como eso, la familia como tal le exigían bastante a ella, ¿no? Sí, y vamos a ser un poco reiterativos en esto del tema de la educación que tuvo ella tan férrea, pero al mismo tiempo el deseo de ella de lograr eso que todas las mujeres en su época querían, casarse, tener hijos, ser felices, ¿no? Con el amor de la vida. Y bueno, habiéndose casado con muy joven, con el hombre, con el amor de su vida, porque para ella fue como amor a primera vista cuando lo conoció, ese sueño duró muy poco, ¿no? El de realizarse como mujer, esposa y madre, ¿no? Claro, y además ella se casó jovencitica, ¿no? Por allá a los 20, 25, 26. Por ahí, sí, muy Algo así. joven, hasta más joven. Los dos eran casi de la misma edad, muy jóvenes. Sí, Pero bueno, y entonces eso nos lleva a los demonios socioculturales que tenía. Entonces, la sociedad, por ejemplo, como dijimos, exigía que las mujeres estuvieran siempre en la casa, la vida doméstica, ¿no? Dedicadas al hogar, el esposo, los hijos, y no dando ningún espacio para que ellas se pudieran desarrollar profesionalmente, ¿no? sí, sí, es ese contrapunteo, esa contradicción, esa antítesis que ella tenía todo el tiempo de su vida personal frente a lo cultural, a lo académico, a lo profesional. Y su vida como la tenía de esposa, madre, artista, le daba muy poquito tiempo para en realidad desarrollar su labor académica como ella hubiera querido, su labor profesional. Sí. Y no, la otra cosa es, por ejemplo, el éxito que tuvieron otras amigas contemporáneas de ella, ¿no? Como Anne Sexton, y resulta que ellos tenían una amistad por correspondencia, ¿no? Como bien dijimos, no existía internet ni fax ni nada de esas cosas. Y entonces esto convirtió los dictámenes sociales de su tiempo en rebeldía y en un autoanálisis que la oprimía y la hacía explotar en versos llenos de rabia y sentimiento. Me atrevería a decir en contra de los hombres representados en la imagen del padre y del esposo, ¿no? Sí, sí, sí. Ella en esto sí era muy moderna. Ella al comienzo de su carrera quiso seguir los cánones formales de la poesía, de la métrica, del estilo, pero con el tiempo ella fue forjando su propia voz. Entonces esta rebeldía que ella siente en sus poemas los plasma en ritmos violentos, versos largos, versos cortos, y es, todo eso se entreteje en, en en una teoría que había, o una teoría no, en un conglomerado, una congregación que había que se llamaban los poetas confesionales, que antes solo estaba, eso fue creado en los Estados Unidos, es un grupo que se creó en Norteamérica hacia mediados de siglo precisamente, pero al cual solo les permitieron la entrada a los hombres, porque en esa época los hombres sí podían hablar de sus sentimientos abiertamente, lo que a una mujer no se le permitía. Pero ella y sus otras colegas de la misma época lograron que las aceptaran en este grupo de los poetas confesionales, en donde podían abrir su corazón a las tristezas y a todos esos sentimientos que debían quedarse en la intimidad de las poetas, que no se podían revelar al público, ni mucho y a los lectores, pero a ellas las aceptaron. Eran tan buenas, de veras que eran magníficas. Sí, sí. Eso nos lleva al legado que Plath dejó primero que todo la literatura del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Entonces, como hemos venido diciendo, la obra de Plath está dentro de la corriente denominada poesía confesional, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero esa fue marcada por su carácter autobiográfico, de intensidad y fuerzas únicas, en las que transformaba en arte los pasajes crudos de su vida, ¿no? Sí, sí, sí. De todas maneras, la poesía de Plath se mueve en escenarios donde el tema común
es la angustia, el dolor, ¿no? Ese es su quehacer poético. Pero por lo demás ella no se preocupa por dejar por proponer una estética, ¿no? En el aspecto formal del poema, sino que se destaca precisamente por ser un reflejo sublime de ese caos que ella vive en su vida personal, así mismo lo demuestra en sus poemas. Sí, es increíble de la manera como ella va tejiendo los temas trágicos y normales en sus poemas, y le da ese ritmo, ¿no? Como de rebeldía, de violencia, a veces plácidos con los versos largos y a veces violentos con los versos cortos. Sí, sí. ¿Y qué me dices del de Tres Mujeres? Sí, eso es un cuento que ella escribió en una sala de maternidad. Me imagino que aprovechó cuando tuvo sus bebés y sacó la historia de tres mujeres y sus diferentes tragedias en una sala de maternidad. Y también su obra, su novela, ¿no? Que fue biográfica, The Bell Jar, que también refleja pues su tragedia como mujer y como profesional, aunque después sería muy exitosa. En el cual ella de todas maneras muestra la parte formal de la poesía y la parte formal y tradicional, pero también la parte de la oposición entre esos temas, de los temas trágicos, los temas rebeldes, frente a los temas como de acatamiento de roles sociales. Tradicionales, ¿no? Y tradicionales. Entonces, su ruptura con los patrones convencionales estableció un ejemplo que dio forma a una gran cantidad de poesía durante los siguientes 20 años, ¿no? Entonces, dependencia de la metáfora, cambios rápidos de imagen a imagen, ritmo frenético, pero siempre controlado, que refleja las tensiones de su vida de madre soltera, ¿no? En contraste con los poemas tardíos como Dario, Papá y Lady Lázaro. Algunos de sus poemas fueron glacialmente místicos, solemnes y resignados. Y la gama completa de su trabajo está contenida en los poemas recopilados de 1981, libro con el cual ganó ni más ni menos que el premio Pulitzer de poesía en 1982. Sí. El legado que deja Sylvia Plath para sus colegas poetas ella se convierte en un ícono, en un ejemplo, no solo para los poetas, sino para las mujeres en general, ¿no? Claro. Para los poetas quienes a través de su poesía y de sus manifestaciones del arte demostraron con el poder del lenguaje que la vida para las mujeres estaba cambiando. Sí. Y yo me podría decir que está cambiando. Claro, sigue con el cambio constante, ¿no? Entonces esto nos lleva ahora al legado familiar, y ojo porque esto es importantísimo. Resulta que Ethel Hughes hizo todo lo que pudo para proteger a los dos hijos de la verdad acerca del fallecimiento, del suicidio de Silvia, ¿no? Pues tratando de evitar el bullying y toda esa cosa, lo cual nos lleva a dos preguntas importantes. ¿La depresión se puede heredar? Parece que sí, no estamos muy seguros al respecto. ¿Y será que se puede heredar también el deseo por el suicidio? Son dos complicadas, ¿no? Porque mire que Nicolás Hughes, el hijo de ellos dos, siguió una carrera científica, ¿no? Y además era experto en ecología evolucionista, interesado en el estudio de los peces de las corrientes, y recorrió miles de millas por Alaska en viajes de investigación, ¿no? Entonces, poco antes de morir, había renunciado a su puesto en la universidad para dedicarse a trabajos de alfarería, y se suicidó a la edad de 47 años en el 2009. Sí, eso fue una historia también muy triste, muy trágica, que recordó obviamente ante los medios la historia trágica y triste de la mamá también. Sí. Bueno, la hermana, ¿se acuerdan que la hermanita mayor, Frida Hughes, ella en la actualidad es una poeta y una pintora muy reconocida. Yo creo que le heredó todo el genio a la mamá, porque ella además de ser poeta y pintora, compone música, toca instrumentos. Ella custodia la obra tanto de la mamá como del papá, tiene los derechos de autor de sus dos progenitores, porque el papá murió en 1998 y ella se hizo cargo de las dos
obras, del legado de ellos. Mira que a ella le hacen muchas entrevistas, ¿no? Es que es inevitable preguntarle por la muerte de la mamá y de su hermano. Entonces, pues ella dice, a ver, leo textualmente lo que ella dice, tengo una conciencia real de que el hoy nunca volverá. Hoy va a ser igualmente bueno o malo. No se puede ignorar el hecho de que todos vamos a morir. Así que siempre prepárate. Siempre da el último beso. Siempre dile a alguien que le amas. Siempre, siempre. Sí, eso es algo complicado. La otra cosa es que ella se quedó como, por decirlo así, con la patria potestad de la obra de la mamá, porque dicen que en un punto ella empezó, tenía los escritos sobre el esposo, pero eran como acusativos. Entonces él intentó destruirlos, ¿no? Entonces Silvia, Frida dijo, venga para acá, se queda con eso y ella es la que tiene como la patria potestad, ¿no? Entonces, ya para terminar, digamos que acabas diciendo que no se sabe con exactitud si realmente la depresión puede ser hereditaria o no. Lo que sí sabemos es que se presenta en familias completas, ¿no? Eso es otra cosa complicada. Pero bueno, Leonor, muchísimas gracias por acompañarnos, estuvo bastante divertido esto y qué cantidad de sabiduría, qué cantidad de cosas que aprendimos hoy, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Martín, por invitarme. Para mí, de todas maneras, es un placer porque este es de mis temas favoritos, la poesía, y dentro de la poesía norteamericana del siglo XX, la de Sylvia Plath. Bueno, eso es todo. Sí, señora, eso es todo por hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal, hágale clic en la campanita y no deben hacer sus comentarios y preguntas en la parte de aquí abajo. Les quiero mucho. Hasta luego.